Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Alejandro Álvarez González, cumpliendo con el programa de la carrera de enfermería en la clase de farmacología 1. Vamos a ver el tema de agonismos y antagonismos de los fármacos. Recordándonos la clase del día de ayer, que hablamos del tema de mecanismos de acción de los fármacos. Como repaso, mientras se introducen los demás alumnos, habíamos dicho que las acciones o los mecanismos de acciones de los fármacos son acciones inespecíficas y acciones específicas. De las acciones inespecíficas tenemos propiedades osmóticas, actividad ácido básico, propiedades principantes proteicos, creadores de barreras físicas, surfactantes, emisión o absorción de radiaciones ionizantes. Esas son de algunas actividades o acciones mecanismos de acciones que hacen los fármacos, pero también tenemos algo más específico que son los que actúan sobre los receptores, sobre los canales iónicos, enzimas y transportadores. Como recordatorio del día de ayer vamos a hablar un poquito. Acuérdense que las acciones específicas es aquellas acciones que no ejercen sobre una estructura específica, sino que abarca varios sistemas. Aquí el ejemplo que tenemos es dentro de las propiedades osmóticas, que es la acción inespecífica. Los fármacos que están relacionados a ese mecanismo de acción es el lactitiol, la glicerina, el manitol, que prácticamente son laxantes, son diuréticos, ¿sí? Los que acción de ácido base, es decir, que bajan la acidez del estómago, tenemos las sales de aluminio, magnesio, calcio, ¿sí? De los que son precipitantes proteicos, como por ejemplo los desinfectantes, astringentes, antihemorroidales, ¿sí? Creadores de barreras físicas como los emolientes, absorbentes como el carbón negro, carbón inactivado, ¿sí? Surfactantes como antisépticos, desinfectantes, quelantes como por ejemplo que producen acción citotóxica, la penicilina, la deferoxamina, ciclofamida. Así que todos esos son fármacos que que tienen todo ese tipo de acciones, pero son acciones inespecíficas. Pero también tenemos los otros fármacos que tienen una acción ya más precisa, en la que existe la interacción entre el fármaco y el receptor, en base a la afinidad, a la especificidad y la actividad intrínseca que tiene sobre este receptor y el efecto que va a producir a la célula, ¿sí? Esa respuesta que va a producir en nuestra célula. Dentro de los tipos de macromoléculas que va a actuar un fármaco son los receptores, canal iónico, las enzimas y los transportadores. Dentro de los receptores va a actuar como agonismo y antagonismo, que es la clase del día de hoy. Dentro de los canales iónicos tiene dos funciones. La función de cerrar el canal, es decir, el que permite pasar sustancias químicas hacia adentro de la membrana o hacia adentro de algún componente celular, o modula, que puede aumentar, disminuir más la entrada o salida. Necesito que coloquen su micrófono en apagado. Las enzimas también es otro que tiene funciones, los fármacos, donde las enzimas son aquellas que transforman otras sustancias en nuestro organismo. Entonces los fármacos actúan inhibiendo a las enzimas para que dejen de trabajar o formar un falso sustrato. Recuerda que las enzimas transforman los sustratos, la materia prima, y entonces el fármaco actúa como ese sustrato y la enzima cree que está trabajando con el sustrato real, ¿va? O también puede hacer como profármaco, es decir, que el fármaco viene inactivo y la enzima activa el fármaco.
Y los transportadores que habíamos hablado yo en las primeras clases, los transportadores que están a nivel de las membranas biológicas, como la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana del aparato de Golgi, de las mitocondrias, van a producir inhibición o falso sustrato. De esa forma va a trabajar. Dentro de los mecanismos específicos de las enzimas, habíamos dicho ahorita, que son las que encargadas de transformar una sustancia. O si tenemos la lactosa, que viene a nivel de la leche, son transformadas a azúcares, ¿sí? Y entonces, todo eso la enzima encargada es la lactasa. Y entonces los fármacos van a intervenir en esa enzima. Hay diferentes enzimas, son cientos de enzimas específicas para cada función, es decir, los que degradan grasas, los que degradan azúcares, los que degradan proteínas y así en gran variedad. Aquí tenemos el ejemplo de estos neurotransmisores o mediadores celulares, la acetilcolinesterasa, como por ejemplo el neostigmina o órganos fosforados. Los órganos fosforados son sustancias que más que todo se trabaja en la agricultura para matar insectos, para matar cosas que arruinan a la planta, ¿va? Que son malos para uno. Pero ahí está como fármaco. La ciclooxigenasa, que están los antiinflamatorios. Las enzimas convertidoras de la angiotensina, que es una enzima que está en el cuerpo, que modula la presión arterial y cuando esta está alterada, entonces se le da captopril, que es el fármaco que controla la presión. Hidrofolato reductasa, como por ejemplo el trimetoprim, que se da en infecciones bacterianas del flujo urinario, el metotrexato, que se da como en el caso de inflamación de los bronquios o de cánceres, ¿sí? Y así sucesivamente cada una de ellas que están viendo ahí tiene una enzima, esa enzima tiene una función específica y entonces el fármaco va a actuar sobre esa enzima específicamente, ¿sí? Es un ejemplo. Los transportadores que todos son macromoléculas de tipo proteína, los transportadores están ubicados en la mayoría de las membranas biológicas. Aquí está esta membrana biológica, que es la bicapa de células lipídicas. Son grasas que aíslan o separan el espacio extracelular con el espacio intracelular. Pero también hay membranas nucleares que separan el espacio intracelular con el espacio del núcleo, ¿sí? Y así todo nuestro cuerpo está formado por un montón de membranas biológicas. Estas proteínas o estas transportadoras se van a encontrar transmembrana, es decir, que van a cruzar todas las membranas. Y la función es que van a pasar sustancias como nutrientes, macronutrientes o micronutrientes hacia adentro de la célula. Y estos micronutrientes o macronutrientes van a ser utilizados para el metabolismo, para el crecimiento, para el desarrollo de órganos. Bueno, van a ser utilizados por un montón de cosas. Aquí entonces los fármacos, lo que van a evitar en esta línea de acá, vemos que aquí viene un nutriente, aquí está la proteína transportadora y introdujo el nutriente. El fármaco lo que va a hacer es inhibir el paso de sustancias químicas o de fármacos o de nutrientes, perdón, y de algunas sustancias microbianas, perdón, para que no pase hacia adentro de las células, ¿sí? Entonces, esa es una de las funciones que tienen los fármacos como mecanismo específico en los receptores de transporte. Como ejemplo de los proteínas transportadoras tenemos la recaptación de noradrenalina, que los fármacos que inhiben
eso es la mitriptilina, la cocaína, la recaptación de serotonina, como por ejemplo en la depresión, está la fluoxetina como fármaco. Los transportadores de la bomba de sodio y potasio, actúa muy bien la digoxina. Bomba de protones, para cuando hay casos de mucha producción de ácido gástrico, el omeprazol es el fármaco que inhibe estas transportadoras. Transporte de ácidos débiles como el riñón, el pronedecil, que combinado con un antibiótico le da un sinergismo o potencia el fármaco de otro. Sí, ahí son diferentes tipos de ahí tenemos los canales iónicos. Los canales iónicos, más que todo, son aquellos componentes que están acoplados, ya sea a un receptor, y forman compuertas. Estas compuertas, como ven aquí el dibujito, viene el estímulo en el ligando y se une al canal iónico, permitiendo la apertura y el paso. Estos canales iónicos más que todo trabajan por polaridad o por pH. Y entonces hay, ¿cómo se llama? Fármacos que cambian esos canales iónicos. Dentro de los canales iónicos tenemos que dependen mucho de voltaje del sodio, el potasio, el cloro, el calcio, que prácticamente los fármacos los pueden modular o los pueden cerrar inmediatamente cuando está en presencia de un fármaco. Acá tenemos de ejemplo de los canales iónicos el sodio, que son los fármacos que inhiben o modulan el canal de sodio, es los anestésicos locales como la lidocaína. Al evitar ese paso de las terminaciones nerviosas sensitivas, obstruye el paso de sodio al otro extremo, entonces inhibe el dolor. Igual los antiarrítmicos, los antiepilépticos, las toxinas, insecticidas, diuréticos, todo eso van a inhibir de una forma donde hay diferentes células que funcionan con canales de sodio. Igual los de potasios, como los hipoglicemiantes, como es decir, para bajar el azúcar, los de calcio también, el verapamilo, esos son ejemplos de fármacos que actúan sobre canales de iónicos, ¿sí? Y los receptores, que ahí viene ya prácticamente al tema que vamos a dar, que son proteínas, son macromoléculas, que estas macromoléculas van a permitir el paso a través de sus canales iónicos, pero a través del uso de ATP o a través de polaridades, hay diferentes formas que permiten el transporte los receptores, ¿sí? Y estos receptores se combinan con neurotransmisores, mediadores celulares u hormonales, que unido con el, el fármaco agonista o antagonista, entonces va a producir una respuesta celular. ¿Qué tipo de receptores hay en nuestro cuerpo? Receptores acoplados a canales iónicos, receptores acoplados a proteínas G, que estas son muchas, la mayoría, receptores acoplados a proteínas G de canales activados por segundos mensajeros, receptores de membrana, receptores ligados a sinasas, receptores de membranas, que son receptores que regulan la transcripción genética. Bueno, existen cientos de receptores que tienen su función específica en cada órgano de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿De qué forma va a actuar estos receptores? Una acción agonista y una acción antagonista. Y entonces, digamos, para hacer una comparación entre el agonismo y el antagonismo de un fármaco, el agonismo de un fármaco es cuando este fármaco trabaja al 100%. Es decir, hace que un receptor
que una función de una célula se eleve al 100% o incluso más. Y esto lo va a hacer a través de lo que es la afinidad y la función que tenga, que es la actividad intrínseca. El antagonismo es lo contrario. Es lo contrario del agonismo. Va a evitar esa actividad. O es decir, va a hacer que no funcione otro fármaco o otro receptor fisiológico del organismo. Y de esa forma hay una gran diferencia. El agonismo entonces es cuando el fármaco hace que una célula o una membrana o un receptor trabaje al su 100%. Y antagonismo es aquel fármaco que deja o impide que funcione ese receptor o esa célula. ¿Sí? Si ven acá tenemos el ejemplo de agonistas fisiológicos, que aquí está el ligando y aquí está el receptor. Cuando se une el ligando con el receptor, va a activar el receptor, que es una proteína, y va a producir un efecto. En caso de que esta proteína se encargue de transportar nutrientes, como por ejemplo glucosa, lipasa, grasas, entonces va a pasar. Pero aquí tenemos que además del agonista normal fisiológico del cuerpo, tenemos un agonista con fármaco. Y el agonista con fármaco va a agarrar otra proteína, se va a acoplar a otra proteína que no están abarcadas fisiológicamente, y entonces va a tener el mismo efecto. Si vemos los cuadros de abajo, vemos que fisiológicamente aquí está ligando y activan a 3 proteínas. Pero si utilizamos el fármaco, magnifica las funciones y ya tenemos entonces al 100% todas las proteínas de transporte que se está actuando el fármaco. Entonces aumenta la función de ese receptor y aumenta la actividad a nivel de las proteínas, de las células que tenían, como decir, las células dianas o las que va a actuar. Ese es agonista, ¿sí? El antagonista, como habíamos dicho, va a evitar que el agonista trabaje. Acá tenemos el agonista normal, ¿sí? Que va a acoplarse con el receptor y va a tener la función. El antagonista viene y se adelanta y rechaza al agonista normal y ocupa el espacio que debería de tomar el agonista. Entonces, evita que el agonista trabaje sobre este receptor y entonces inactiva la función. Eso se llama antagonismo. Es lo contrario al agonismo. Acá tenemos fisiológicamente los estimulantes de las proteínas, se unen y están haciendo ese efecto. Pero aquí ponemos un antagonista, un fármaco, que va a evitar que todos estos genes azules se vayan a acoplar a las proteínas de transmembrana para evitar su función. Y entonces van a ver que el efecto va a bajar, ¿sí? Va a bajar. Veamos otras. Hay diferentes tipos de agonistas, así como diferentes tipos de antagonistas. Los agonistas totales, los agonistas parciales y los agonistas inversos. Esos son los tipos de agonistas que hay. Los agonistas totales es aquella sustancia química o efecto farmacológico que va a elevar a su máximo la función de una célula o de un receptor, ¿sí? Como por ejemplo acá tenemos en el lado derecho los receptores GABA. ¿Qué es el receptor GABA? Ácido gamma aminobutírico. Pero este GABA lo que es un neurotransmisor inhibitorio, ¿sí? Pero si le agregamos una benzodiazepínica, que es el fármaco, entonces va a potenciar el efecto de los receptores GABA y nos va a producir sueño. Entonces nos va a dormir, ¿sí? Nos va a producir una sedación.
Y como nos produce una sedación completa, es decir, estamos hablando de un agonista total, ¿sí? Pero ahí tenemos las agonistas parciales. Las agonistas parciales es una intensidad menor que un agonista total. ¿Qué significa una intensidad menor? Tenemos el mismo GABA, pero ahora no lo vamos a unir con una benzodiazepina, sino con una avercarnilo. ¿Y qué es lo que hace eso? Disminuir la ansiedad. No lo duerme, pero sí le disminuye la ansiedad que tiene en ese momento. Y entonces por eso se le denomina un agonista parcial. Y ahí tenemos los agonistas inversos. Los agonistas inversos son aquellos que se presentan cuando ciertos fármacos pueden unirse a un receptor que está en estado activo sin estar unido a un agonista. Y esa actividad se vuelve mayor, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo del mismo GABA con B-carbonilo. Y lo que hace es inhibir más el proceso del GABA, ¿sí? O es decir, es una acción a la inversa. Aquí tenemos el agonista total a su 100%, el agonista parcial menos del 100%, y al agonista inverso, que es la inversa, ¿sí? O es decir, en vez de activarlo, lo desactiva, ¿sí? Eso se llama agonistas. Ahora tenemos antagonismo. El antagonismo, más que todo habíamos dicho que la sustancia se une al sitio de unión del receptor y evita que se active. Evita que otros agonistas o otras sustancias químicas que van a activar ese receptor o otros fármacos que van a activar ese receptor no actúen sobre él. Y entonces de esa forma va a evitar la función de esa célula. Existen diferentes tipos de antagonistas, los químicos, fisiológicos y los farmacológicos. ¿A qué referimos con químicos? Cuando hay dos sustancias químicas interactuando, como por ejemplo los fármacos que interactúan entre sí. Y uno que es agonista y el otro que es antagonista. Por eso tenemos que siempre fijarnos que los efectos de este fármaco con otro fármaco, porque a veces de repente son enfermedades diferentes, pero puede llegar a provocar antagonismo de otro fármaco e inhibirlo, y puede llegar a provocar más bien empeorar la enfermedad. Como ejemplos de antagonismo químico son los quelantes, el plomo y el EDTA, ¿sí? El arsénico con el dimercator, el carbón con la absorción de sustancias químicas venenosas, ¿sí? La neutralización del ácido clorhídrico del estómago con sustancias base como por ejemplo vegetales, alimentos que sean base, ¿sí? Y así de esa forma va produciendo antagonismo químico. Aquí tenemos los ejemplos de los antagonismos químicos, los quelantes. ¿Qué hacen en los quelantes? Secuestro de metales pesados, favoreciendo su rápida excreción. O sea, aquellas personas que están con una intoxicación con plomo, le ponemos un fármaco que se llama EDTA, o si tienen arsénico, le damos un fármaco que se llama dimercator, y eso va a absorber a estas sustancias químicas que pueden dañarse el cuerpo. Doctor, ¿qué tipo de exámenes habría que hacer uno para poder saber si tiene plomo? Me imagino que siempre es de sangre, ¿no? Es la misma concentración de plomo en sangre, así se llama. Igual ¿Pero eso no se hace en ayunas o se puede hacer a cualquier hora, no importa que haya comido? A cualquier hora. Acuérdese que el plomo no debe de haber en concentraciones altas dentro de los alimentos, ¿sí? Acuérdese que una intoxicación por plomo puede ser de tipo accidental
o puede ser que no se está dando cuenta la persona que está en exposición al plomo, así como las personas que cargan la batería. El plomo sale en vapor y ellos están dentro de un cuarto encerrados con el cargador y la batería. Y entonces se va aspirando a través de los pulmones y a través de la piel el plomo. Y entonces una de las características ahí para saber en ellos es que las uñas se vuelven de color verde. Entonces se le manda a hacer los niveles de concentración de plomo a nivel de sangre o de plasma, y entonces ahí le puede dar algunos fármacos que son antagonistas químicos de estas sustancias. ¿Sí? De ahí tenemos los antagonistas fisiológicos, que prácticamente son aquellos que actúan fisiológicamente en nuestro organismo. O es decir, de repente tenemos una gripe y esta gripe, como mecanismo de respuesta a la gripe, que la gripe nos va a producir vasoconstricción nasal, moquera, rinorrea, ya nos quedan solo 10 minutos. Estos solo el organismo produce histamina y el histamina se reúne a los receptores de histamina H1 y entonces actúan sobre el músculo liso causando constricción. ¿Qué es lo que le podemos dar como fármaco para sustancias que estimulan la vasoconstricción a nivel de la nariz? Es decir, que le tapan la nariz, no puede respirar, o aquella moquera molesta ahí. Entonces le ponemos los antihistamínicos. Y los antihistamínicos son antagonistas de los receptores H1. Y entonces la epinefrina y el salbutamol va a ocupar el puesto de la histamina, ¿sí? Y va a evitar que la histamina actúe sobre los receptores de histamina H1. Eso es una forma de fisiología. Y ahí pues entonces le damos epinefrina, esos antigripales normales, el salbutamol. El antagonismo entonces farmacológico puede actuar de dos formas, una farmacocinética o una farmacodinámica. La farmacocinética evitando la absorción, evitando la distribución, evitando el metabolismo o evitando la excreción. Farmacodinámica en el sitio de acción, que ya puede ser competitivo o no competitivo. Y esto pues ya puede ser reversible o irreversible, como vamos a ver en algunos casos que se vuelve permanente el problema y empieza a producir enfermedades, ¿sí? El antagonismo pues va a reducir la presencia de otro en su acción porque va a ocupar el sitio donde se iba a unir con el receptor y el estimulante para evitar eso. Entonces lo va a evitar esa unión, ¿sí? De ahí sale el nombre de lo que se llama, de acuerdo al sitio de acción, lo hace de forma competitiva o de forma no competitiva. Competitiva es cuando, vamos a ver la que sigue, la competitiva es cuando viene el antagonista y ocupa el de esta droga, ¿sí? Y evita que esta droga se una con el receptor. Ese se llama antagonismo competitivo. Pero está el antagonismo no competitivo, en la que no se une al sitio de unión del ligando con el receptor. O de este fármaco que supuestamente lo estaba tomando la persona para actuar en este receptor. Sino que esta droga se une aquí, pero el antagonista entra en otro sitio del mismo receptor, pero inhibe, ejemplo, la despolarización de este receptor y también inhibe la acción. De esa forma, entonces tenemos las dos formas de acción de los antagonistas, de forma competitiva y la forma no competitiva, ¿sí? También tenemos que hay antagonismo irreversible, que es poco frecuente, y antagonismo reversible. La mayoría de los fármacos son antagonismo
reversible. O es decir, dejamos de usarlo, se elimina el fármaco y se vuelve a su normalidad los receptores con sus agonistas. Pero, ¿qué pasa cuando hay un antagonismo irreversible? Como, por ejemplo, el ejemplo que está acá, que es la fenoxibensamina, que es un antagonista irreversible de los receptores adrenoreceptores alfa. Cuando se producen tumores como el feocrocitoma a nivel de la médula suprarrenal, se producen este tipo de antagonistas y quedan permanentemente. Y entonces ocurre un problema de hipertensión y no hay cómo controlarlo, sino que hay que darle antagonismos a este, pero es muy difícil de controlar. Otro ejemplo es el mercurio. El mercurio que las enfermeras, los médicos andan con los termómetros, se rompe el mercurio, sale el mercurio en líquido, un metal pesado. A ratito, por las grandes calores que existe acá, se hace vapor, lo aspiramos o se introduce a través de la piel y este mercurio va a competir con el hierro a nivel de la hemoglobina. Entonces, en vez de entrar hierro a la hemoglobina, lo que va a entrar es mercurio. Y entonces tenemos una hemoglobina sin hierro, sino que con mercurio, y no nos va a jalar oxígeno. Y por lo tanto nos va a producir una anemia con hipoxia. ¿Sí? Hay mucho hierro, pero libre. Hay poco, porque el lugar donde iba a estar el hierro lo está ocupando un antagonista irreversible, que es el mercurio. Y ahí son anemias que a veces uno no se da cuenta porque esta persona tiene anemia, come bien, se alimenta bien, tiene buen ejercicio, buena alimentación y siempre sigue anémico. Hay que pensar en los antagonismos irreversibles. Ahí tenemos ese esquemita para aquí. Está el agonismo, viene el antagonismo y de ahí prácticamente viene otro antagonismo y vuelve a su normal. Cuando ya es eliminado este, vuelve a su normal los agonistas. En caso no irreversible, viene el agonista, compite con el antagonista compite con el agonista, perdón, y esto ya lo hace permanente. Cada vez va a ir disminuyendo el agonista. Y entonces la lesión es permanente prácticamente. Para terminar, tenemos otro nombre que se llama sinergismo. Sinergismo es el aumento de la acción de un medicamento por su asociación con otro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo un medicamento A y lo uno con un medicamento B, entonces nos va a dar un efecto superior, sumando ellos dos, que dándolo por separado. Y aquí tenemos algo para que entendamos lo que es el antagonismo, ¿sí? El aditivo es que si yo tomo una pastilla, pero me vuelvo a tomar otra pastilla, me va a dar doble efecto, ¿sí? Pueden ser la misma pastilla o pueden ser pastillas diferentes. El sinergismo es que al mismo tiempo me tomo dos medicamentos que vienen ya combinados y me producen, mire, un aumento mayor. Este es un medicamento, 1 más 1 serían 2, pero me produce 3. Potenciación, un fármaco que no produce nada y otro fármaco que produce una acción, pero me eleva la potencia. Y el antagonismo es lo inverso a estos 3. O dice, tenemos un fármaco y ponemos otro fármaco que inhibe al primer fármaco y al final tenemos 0 como actividad o menos de 0. Como por ejemplo la histamina con la difenhidramina o la warfarina con la vitamina K. Y eso creo que era la última pregunta. Entramos a preguntas y respuestas. Si tienen alguna duda, me la hace ahorita. Doctor, Bien. eso del antagonismo es como, digamos, cuando a un niño se le está dando antibióticos, pero no se le puede dar la vitamina porque no tiene acción, ¿va? No. La vitamina trabaja de una forma diferente a un antibiótico. ¿Sí?
trabaja en receptores diferentes. Se ha dicho que las penicilinas producen anemia. Anemia por falta de hierro. Pero algunos fármacos pueden competir con el hierro, pero es una forma irreversible. No va a quedar permanentemente. A menos, como el ejemplo que le puse yo, que el fármaco o la sustancia química que ha tomado tenga mercurio o tenga una sustancia que sea un antagonismo irreversible. Y ahí ese sí no se puede curar. Ok, gracias. Okay. Doctor, ¿Sí? a mí me pasó, bueno, con mi hijo menor. Dígame. Fíjese de que él estuvo prácticamente un año completo, de que todo el tiempo las defensas había que estárselas yendo a chequear una vez a la semana, pero no entendíamos el por qué. Él agarraba infección en las amígdalas, se llevaba donde el doctor le aplicaba la inyección, ¿verdad? Y de ahí a la semana volvía a recaer. Entonces a mí me tocó un gasto bárbaro porque no nos explicaban